Muy buenas, ingeniero López, Aramú Fernando Maximiliano. En el día de hoy nos vamos a exponer sobre lo que es el componente TRIAC. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional José Faustinio Sánchez Carrión. Somos de la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas Informática de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica. Los integrantes de este grupo son Suárez Feria Celestino Martín, Félix Huerta Weigmar, Sotelo Valverde Hamel, Soto Arias Anthony y el expositor que le está hablando, Benítez Castillo Simaín. Vamos a empezar con el TRIAC. El TRIAC es un componente electrónico semiconductor de tres terminales para controlar la corriente. Su nombre viene del término triode o for alternative current, o como en español le decimos triodo para corriente alterna. Podríamos decir que un triac se utiliza para controlar una carga de corriente alterna, semejante a cómo un transistor se puede utilizar para controlar una carga de corriente continua. En definitiva, es un interruptor electrónico, pero para la corriente alterna, los TRIAC se utilizan en muchas ocasiones como alternativas al relé. Su funcionamiento básico es cerrar un contacto entre dos terminales, un ánodo 1 y un ánodo 2, para dejar pasar la corriente, que esta vendría a ser corriente de salida, cuando se le aplica una pequeña corriente al otro terminal llamado puerta o gate, que vendría a ser una corriente de activación. Se seguirá permitiendo que la corriente fluya hasta que la corriente de salida disminuya por debajo de un valor determinado, llamada corriente umbral, o se corte la corriente total de alguna forma, por ejemplo con un interruptor o pulsador, como luego veremos. Aquí podemos tener que en el ánodo 1 y el ánodo 2 se coloca el elemento de salida que queremos controlar con el TRIAC, ya sea una lámpara, un motor, etc. Podemos ver que en la corriente puede ser de en ambos sentidos, que esto viene a ser una bidireccional, y en la puerta tenemos una pequeña corriente activa que va a cerrar el TRIAC y permite el paso de la corriente de salida entre el ánodo 1 y el ánodo 2. Ahora, fijémonos en la siguiente imagen, donde usamos un triac como interruptor para encender una lámpara o bombilla. Es un circuito muy básico, pero que nos sirve para entender su funcionamiento. Luego veremos cómo lo mejoramos. Acá podemos ver que tenemos el triac con la puerta y en la parte derecha está pasando la corriente alterna, que varía entre los 110 voltios o 220, y la lámpara controlada por el triac, donde si activamos el triac con una pequeña corriente por un gate, la lámpara lucirá. Aquí podemos ver algunos valores típicos o especificaciones de algunos TRIAC. Por ejemplo, tenemos que el B sub GT significa el voltaje umbral de la puerta, que su valor típico varía entre el 0,7 a 1,5 y su valor unitario vendría a ser los voltios. También como tenemos la corriente umbral en la puerta, el voltaje pico directo, que está apagado repetitivo, el voltaje pico inverso, en estado apagado repetitivo, la corriente eficaz, y la corriente pico en el estado encendido, y por último el voltaje directo en el estado encendido. Ahora doy paso a mi compañero que va a explicar sobre los símbolos del TRIAC y los circuitos equivalentes. Buenas, ingeniero. Soy el alumno Suárez Perea Celestino Martí y les voy a hablar en esta oportunidad de el símbolo del triac y su circuito equivalente, ¿no? El símbolo es como si fuera dos tiristores o un SCR, ¿no? Que también se le puede llamar así. Son lo mismo. El empaquetado o los dos son iguales. Como pueden ver en la imagen, el símbolo del triac tiene tres patitas. Que es el Main Terminal 2 o ánodo 2 y el Main Terminal 1 o ánodo 1. Y aparte está el gate. Eh, el Main Terminal 1 o ánodo 1 es este a cual la partida va conectada a tierra. El gate es el por donde se va a emitir pulsos y va a dar función a lo que hace el triac, y el Main Terminal 2 es el cual está conectado a una resistencia o a una lámpara, ¿no? Por donde va a fluir la corriente. Como pueden ver ahí en la imagen en 3D, en físico, la primera patita es el gate, la segunda patita es el ánodo 1 y y la última y tercera patita es el ánodo 2. Siguiente diapositiva. Ya, vamos a hablarles sobre el funcionamiento del triángulo. Fíjese que cuando tenemos polarizado el ánodo 2 al positivo y no digo, el ánodo 1 al positivo y el ánodo 2 al negativo, representado en la imagen de color rojo,
hemos llamado a los tiristores o SCR1 y SCR2, podemos pensar también que son dos diodos, aunque sean dos tiristores. Si pensamos como si estuvieran dos diodos, SCR1 y SCR2, resulta que el SCR2 está polarizado directamente y conduce el SCR1. Está polarizado inversamente y no conduce o no permite que el paso de la corriente a través de él. En este caso, el sentido de la corriente de salida será hacia arriba, ¿no? Representa de color rojo. Si ahora lo cambiamos a la polarización del triac, es decir, ponemos el menos en el ánodo 1 y el positivo en el ánodo 2 de color azul, ahora el que conduce el SCR1 y el SCR2 no conduce. O sea, no conduciría, no fluiría corriente si invertimos el triac. La corriente de salida tendrá que sentido hacia abajo o la representa de color azul. Como ves, o como se puede observar, cualquiera que sea la dirección o polaridad de la corriente de salida que intenta pasar por el triac, esta puede pasar de cualquiera, que sea la dirección de la corriente intensa, de la corriente que intenta pasar por el triac. Si el triac está activado, se comportará como un conductor, dejando que ésta fluya. Se comporta como un inductor cerrado, no fluiría corriente. Pero si trabajamos con una corriente alterna, la polaridad del triac iría cambiando según el ciclo de onda senoidal de la corriente alterna. Pero en ambos casos el triac funciona, por ese motivo es ideal para utilizar en corriente alterna. Como se puede observar en la imagen, el triac conduce en las zonas grises. Siguiente diapositiva, Simi. Ya. A ver, ahora vamos a ver una pregunta que se hacen, o bueno, que se hace la mayoría de los estudiantes, que es ¿cuándo se deja de circular el triac en un circuito, ¿no? Eh, Dada esta pregunta, en este circuito tenemos una resistencia de 1 kilo ohmio, un push button o un pulsador, el triac, eh, en el inicio tenemos 110 voltios que se le va a insertar y una lámpara de 110 voltios a 60 watts, ¿no? Ya, contestando la pregunta, solo cuando la corriente que pasa por los diodos caiga por debajo de un cierto valor llamado corriente umbral o de mantenimiento, o si algunas formas somos capaces de cortar la corriente totalmente. Esta segunda forma se puede hacer colocado a la salida del TIAC un pulsador o interruptor cerrado y al pulsar que se abra el corte o el interruptor cerrado, la corriente que pasa por el TIAC se ve como en la imagen, ¿no? El pulsador cerrado sería el push button que está encerrado de color rojo. Aunque ahora dejemos que esta vez el interruptor cerrado en su posición inicial ya no circulará corriente por el triac, hasta de nuevo que volvamos a meter la corriente de activación por la puerta. Entonces, tenemos una corriente de activación necesaria para activar el triac a través de la puerta. Esta corriente suele llamarse IGTB, que es por donde está pasando en el gate, ¿no? Ya, bueno, también tenemos una corriente de salida que pasaría por el triac, que puede ser un sentido o en el otro. Esta corriente suele llamarse IH, ¿no? Positiva o negativa en función al sentido. Esta se suele llamar corriente normal de trabajo. Entonces, estos valores dependerá de cada triac y pueden ver en la y se puede ver en la hoja de datos del fabricante. Aparte de eso, es importante conocerlas y saber las corrientes máximas que puede soportar el TRIA, porque tampoco se le puede incluir cualquier voltaje al TRIA porque se quemaría, ¿no? También conocer las plantillas que son con el ánodo 1 y el ánodo 2 y la puerta, ¿no? Aquí, siguiente diapositiva.
Ya. Eh, Acá les voy a explicar de cómo hallar el ángulo de media onda, ¿no? Ya, acá en este circuito he desarrollado un circuito donde podemos tener una lámpara, un triac, un capacitor y un potenciómetro y un alternator. El alternator que le estamos poniendo es de 15 voltios con 60 Hz de frecuencia. El potenciómetro es de 100K. El condensador o el capacitor es de 0,1 picofaradios y, eh, y el trial, ¿no? Y una lámpara de 220 voltios. Y ya, para hallar esto, primero tenemos que hacer un triángulo invertido en cual uno de los catetos iría P, que sería el potenciómetro, y el otro X sub C. Ya. Primero, para poder hallar esta fórmula, tenemos que hallar primero la reactancia. Pero, ¿qué es para eso tendríamos que hacer la reactancia, ¿no? La reactancia inversa, básicamente, como se muestra ahí, que sería 1/omega sub c. Pero ya por fórmula general sabemos que omega es 377 radios por segundo. Si reemplazamos el valor de x sub c, sería 1 a la inversa de omega, que sería 377 por 0,1 micro, ¿no? Que micro equivalía o vendría siendo equivalente a 10 a la menos 6. Entonces, x sub c vendría siendo eh, 26,5. No, sería 2,65, pero lo estamos pasando a micro. Entonces lo multiplicamos por 10. Entonces, el resultado vendría siendo de x sub c o de la capacitancia 26,5K. Entonces, la fórmula del ángulo sería la tangente a la menos 1 por x sub c sobre r, ¿ya? Entonces, reemplazando estos datos, llegamos a la conclusión que el ángulo es igual a la tangente menos 1 por 26,1 sobre 3, que vendría dándonos 83,5 grados. Esto va a variar según el potenciómetro, que vendría siendo R, ¿no? O sea, la fórmula cambiaría sobre R variando. Ahorita le estamos tomando con 3 porque es con lo que estamos utilizando en el potenciómetro. Si le pones eh, 10, variaría la respuesta. Si le puedes según el potenciómetro o según la hoja que te están dando, ¿no? Y con estas fórmulas podemos hallar el ángulo de fase de media onda. Y ahora le doy pase a mi siguiente compañero. Yo voy a hablarles sobre las aplicaciones del TRIAC. Primero decir que el TRIAC es un dispositivo semiconductor de la familia de los tiristores, pero la diferencia con un tiristor convencional es que este es unidireccional y el TRIAC es bidireccional. Cuenta con dos direcciones. De forma coloquial podría decirse que el TRIAC es un interruptor también capaz de conmutar la corriente alterna. El TRIAC nos ofrece muchas ventajas de corte sobre el uso de dos tiristores. Para muchas aplicaciones de baja potencia, cuando se necesitan potencias superiores, casi siempre se utilizan dos tiristores colocados en antiparalelo. Ese es solo para potencias superiores. Mm, ya. El interruptor TRIAC se utiliza para equipos con red excesiva también. Equipos contra tensiones de red excesivas. Si la tensión de red crece mucho, el DIAC se ceba y dispara el TRIAC. Cuando el TRIAC se dispara, funde el fusible. O un potenciómetro de R2 permite establecer el punto de disparo. Además,
versatilidad lo hace ideal para el control de corriente alterna. También en una de sus aplicaciones podemos decir que funciona como interruptor electrónico y también a pila. También otro para controlar la velocidad de un ventilador eléctrico. También otra aplicación sería para el control de motores pequeños, otro para el control de pequeños electrodomésticos. También en otras ocasiones se utiliza temperatura, control de iluminación, control de nivel de líquidos, los circuitos de control de fase, interruptores de potencia, etc. Siguiente. Ya, se utiliza el TRIAC de baja potencia en muchas aplicaciones, como atenuadores de luz, controles de velocidad, como ya lo había dicho, y en sistemas de control computarizados de muchos elementos caseros. Cuando se utiliza con cargas inductivas con motores eléctricos, se deben tomar las precauciones necesarias para asegurarse que el TRIAC se apague correctamente al final de cada semiciclo de la onda de corriente alterna. En la imagen vemos lo que ya mis compañeros ya han dicho, ¿no? Sus partes del TRIAC. Ya, doy pase a mi siguiente compañero. Soy Félix Huerta Weimar. Ahora, continuando con la exposición, les voy a hablar sobre lo que es el tiristor versus el TRIAC. Empezamos por el tiristor. ¿Qué es un tiristor? Es un rectificador controlado donde la corriente que circula de forma unidireccional desde el ánodo al cátodo. Esta circulación de corriente es iniciada por una corriente pequeña de señal desde la puerta al cátodo. Ahora les voy a decir lo que es el disparo del tiristor. Pueden observar al lado derecho de su pantalla, tienen lo que es el símbolo del tiristor y su curva. Disparo el tiristor. Un tiristor es encendido haciendo su puerta positiva con respecto a su cátodo. Esto hace que circule la corriente de la compuerta. Cuando el voltaje de la puerta alcanza un voltaje umbral de V, hace que la corriente de la compuerta I llegue al valor umbral dentro de un tiempo muy corto, conocido como tiempo de encendido controlado por compuerta. La corriente cargada puede fluir desde A a K. Si la corriente de puerta consiste de un pulso muy estrecho, por ejemplo, menos de un microsegundo, su nivel de pico tendrá que aumentar para anchos de pulso progresivamente más estrechos para garantizar el disparo efectuado de esta manera. Cuando la corriente de carga aumente hasta el valor de corriente de enganche del tiristor, la corriente de carga se mantendrá pareja después de una remoción de la corriente de puerta, mientras la corriente adecuada de carga continúa circulando. El tiristor continuará conduciendo. Si la corriente de puerta, esto es lo que denominamos tiristor disparado. Ahora lo que es el apagado o conmutación. Para poder apagar el tiristor, la corriente de carga debe reducirse por debajo del I sub H, corriente de mantenimiento, por el tiempo suficiente para permitir a todos los portadores evacuar la juntura. Esto es logrado por conmutación forzada en circuitos SC o al final del hemiciclo de conducción de circuitos de CA. La conmutación forzada es cuando la corriente de carga neta del circuito ocasiona que la misma se haga cero de forma tal que el tiristor se apague. A este punto, el tiristor habrá vuelto totalmente a su estado bloqueando. Si la corriente de carga no es mantenida por debajo de I sub H por el tiempo suficiente, el tiristor habrá vuelto totalmente al estado bloqueando. Y cuando la tensión ánodo-cátodo suba nuevamente, el tiristor podrá volver al estado de conducción sin excitación de puerta. Siguiente. Ahora veremos lo que es el TRIAC. ¿Qué es el TRIAC? Un TRIAC poder mirarse
borra esa parte. Un triac puede mirarse como un tiristor bidireccional, debido a que conduce en ambas direcciones. Por el triac estándar, la corriente circula actual en cualquiera de las dos direcciones entre los terminales principales MT1 y MT2. Esto es iniciado por una corriente pequeña de señal aplicada entre la terminal de la puerta y MT1. El encendido del triac es distinto al de los tiristores. El triac estándar puede ser disparado por circulación de corriente positiva o negativa entre compuerta y MT1. Las reglas para voltaje, para la intensidad de corriente y para la intensidad de corriente de L son al igual que el tiristor. Ahora vamos a observar lo que es las diferencias de ondas. Mientras que el tiristor solo puede controlar la corriente de uno de los dos ciclos de una onda de corriente alterna o una onda sinusoidal, el positivo o el negativo. El triac puede controlar la corriente en los dos ciclos de la onda. En definitiva, podemos usar el triac en el ciclo completo de la onda sinusoidal de corriente alterna. Mientras que el tiristor solo puede controlar una de las dos ondas, en la que la otra no hay corriente, la onda negativa, observando la imagen, y el triac puede controlar el estado en las dos ondas, positivo y negativo. Como ven, en las curvas de la izquierda del tiristor se activa y permite el paso de la corriente durante el ciclo positivo de la onda, el ciclo de arriba. En el negativo no hay paso de corriente, solo tenemos una onda positiva de salida. Y en la figura de la derecha del triac podemos controlar la corriente en las dos ondas y tenemos onda positiva y negativa de salida. Eso sería todo. Da paso a mi siguiente compañero. Soy el estudiante Sotero Valverde Hammer y en esta oportunidad les voy a explicar sobre un circuito hecho en un software de Proteus, ¿no? Este circuito está dado por como está en la parte de arriba, dice control de compuerta RC, ¿no? Del triac, en este caso va a ser resistivo capacitivo. Para este circuito usamos una fuente alterna de 120 voltios a una frecuencia de 60 Hz. Y también vamos a usar una resistencia de 10K, una resistencia variable que va a ser de 200K y un capacitor que es de, en este caso el capacitor es de 220, ¿no? Pero en este caso es nanofaradios. Y otra resistencia que es de 33K y a lo que a su lado es un triple, ¿no? Y a la parte de arriba una lámpara que es de 120 a 100 watts, ¿no? Puede ser de 100 watts o también puede ser un watts de 60, ¿no? El siguiente compañero. Y en esta parte acá les voy a explicar sobre lo que en esta parte voy a explicar sobre el comportamiento, ¿no? O cómo está formado este circuito. Este circuito lo que marca es en la parte azul ahí que están las rayas, en la parte medio. Básicamente es el circuito de control, ¿no? Gracias a ese circuito vamos a poder controlar el triac, ¿no? Ya que está conformado por un potenciómetro donde va a ir de 80, del 80%, digo, perdón esa parte, del 80% hasta el 100%, ¿no? Hasta que el triac logre conducir.
Y lo vamos a ver es todo el comportamiento del TRIAC. Lo vamos a ver en un osciloscopio, ¿no? En donde el canal A, donde dice ahí al costado pues donde dice el canal A medirá la señal de entrada, ¿no? Y el canal B, el comportamiento del capacitor. Y el canal C va a ser el comportamiento del TRIAC. Ya, el siguiente. Y en esta parte, acá le voy a explicar unas fórmulas básicas, ¿no? Como ya anteriormente mi compañero aplicaba algunas fórmulas para poder hallar el ángulo, pero en este caso, en esta fórmula es para reconocer el ángulo de retraso. El de retraso se emplea la siguiente fórmula, donde t, en la parte de abajo, t es el periodo, ¿no? El periodo es 1 sobre la frecuencia. Pero en este caso, como estamos usando una frecuencia de 60 Hz, entonces 1 entre la frecuencia es 0,16. Es el tiempo, es 0,16 segundos, ¿no? Ya que el tiempo es el tiempo de todo un siglo, ¿no? Y esta fórmula está dada donde es ángulo de retraso. Ese es igual a 360 multiplicado por el tiempo de carga del capacitor entre el periodo. Y la siguiente fórmula para obtener el ángulo de conducción se emplea la siguiente, ¿no? Donde dice el ángulo de conducción va a ser igual a 180 menos el ángulo de retraso. Con estas fórmulas vamos a poder hallar el ángulo de retraso y de conducción. Lo que estos datos, lo que da el tiempo de carga del capacitor, vamos a sacarlo del osciloscopio que hemos simulado en el software Proteus. El siguiente, compañero. Ya, en esta parte en el osciloscopio, ¿no? Donde dice, ahora vamos a sacar el ángulo de retraso y el de conducción de nuestros valores. Pero esos valores vamos a sacarlo de nuestro osciloscopio. Pero para sacar esos dos, el ángulo de conducción y el de retraso, vamos a poder ajustar, o tenemos que ajustar el osciloscopio a un tiempo mínimo, ya que cuando el TRIAC empieza a conducir, es un segundo muy bajo, que el ojo humano a veces no lo nota, ¿no? Y hemos tenido que calibrarlo al osciloscopio para poder verlos con más calma, ¿no? Entonces, en este caso, yo he usado el potenciómetro a un 100%, el valor máximo, ¿no? Y en ese valor máximo, que es el 100% del potenciómetro, el TRIAC logra conducir. Y entonces, cuando logra conducir, donde vemos en la parte amarilla es la señal de entrada y la parte rosada es el comportamiento del TRIAC. Y la parte azul es el comportamiento del capacitor, ¿no? Como ven, es una onda que sube y baja. Donde sube va a ser el tiempo de recarga y cuando logra bajar va a ser el tiempo de descarga, ¿no? El siguiente. Ya. Ahora, como hemos visto ya las mediciones en el osciloscopio, vamos a sacar los resultados, ¿no? Para el ángulo de retraso y tanto para el ángulo de conducción. Para el ángulo de retraso, como ya hemos explicado una fórmula anterior, una fórmula ya dada o demostradas en clase con el ingeniero, aquí es igual a el ángulo, como ya mencioné, 360 por el tiempo de retraso, por el tiempo de carga del capacitor sobre el periodo. Pero el tiempo, el de carga en el capacitor, ya anteriormente en el osciloscopio hemos marcado, ¿no? Que tiene un tiempo de subida y tiene un tiempo de bajada. Entonces, aliendo el tiempo, todo ese siglo en que demora el capacitor en cargarse es de 0,0045 segundos. Entonces,
reemplazando en esa fórmula anterior, multiplicando por 360 y dividiendo entre el periodo, que es 0,16 segundos, nos da un equivalente de 101.25 grados. Ese es el ángulo de retraso de la carga, ¿no? De la conducción, ¿no? De la señal de entrada. Y ahora, para el ángulo de conducción, va a ser 180 menos el ángulo de retraso que hemos hallado anteriormente, ¿no? Entonces, reemplazando y haciendo las operaciones correspondientes a tal ecuación, vamos a llegar a la conclusión que el ángulo de retraso es igual a 101.25 grados y el ángulo de conducción para que el TIEC logre funcionar o para que pueda ser controlado luego de aplicarle un pequeño amperaje a la compuerta o al gate es igual a 78.75 grados. Con esto hemos terminado la exposición sobre el TRIAC. Gracias.